Nuevo Getsemaní de Antiguo Cuscatlán presenta la Escuela Bíblica Graduada para Adultos. Un espacio para ir a las fuentes inagotables de las Sagradas Escrituras y beber de ellas para saciar la sed del alma y del espíritu y encontrar sabiduría para la vida presente. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros. Alegría que tú estés interesado en conocer estas profundidades del libro de los libros, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Hoy iniciamos una serie de estudios a los que vamos a titular con una pregunta. ¿Por qué necesitamos las Sagradas Escrituras? Y durante 7 lecciones estaremos dando respuesta a esa interrogante. Así que te invito para que nos acompañes, para que con tu Biblia, con tu cuaderno y con algo para escribir, tomes nota, porque trataremos de responder precisamente esa verdad. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos las Sagradas Escrituras? Prepárate entonces y acompáñanos. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Bien, vamos entonces a estudiar las razones del por qué la Biblia es el libro de los libros. Dijo un filósofo, solo hay un absoluto, no hay absolutos. Y si eso es así, entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que la Biblia tiene absolutez en las declaraciones que ella tiene? ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, como se afirma? ¿De qué manera lo puedo corroborar? Pues bien, nos ocuparemos de eso en esta serie que vamos a estudiar, tratando de responder qué dice la Biblia respecto de sí misma. ¿Realmente la Biblia contiene ayuda práctica o es un libro para fanáticos? Las lecciones que vamos a abordar son las siguientes. La autoridad de las Escrituras. La Biblia proporciona orientación moral. La Biblia habla a las personas. La Biblia habla a las familias. La Biblia habla a la sociedad. La Biblia y la cultura. La Biblia y los negocios. Esta serie de 7 estudios bíblicos nos van a tratar de responder por qué necesitamos la Biblia. Hoy vamos a comenzar hablando de la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué me dice la Biblia respecto a ella misma? ¿Por qué podemos confiar en ella como autoridad? Veamos entonces. Con el estudio de hoy, quisiéramos que tú puedas reconocer que la Biblia es inspirada por Dios y merece que la haga mi regla infalible de fe y conducta. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? En primer lugar, la Biblia tiene autoridad porque es inspirada divinamente.
Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17, en palabras del apóstol Pablo, se declara que la Biblia es inspirada por Dios. Déjame leerte esta porción. Dice el escritor sagrado: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La declaración del apóstol Pablo al pastor Timoteo, este joven pastor, probablemente de la iglesia en Éfeso, es un contraste, porque antes de eso él ha hablado precisamente de los falsos maestros. Entonces, después de haberle hablado acerca de los falsos maestros, ahora le habla acerca de lo que él ha aprendido y de lo que él se ha persuadido, está claro. La Biblia es más que un código moral. La Biblia realmente es el libro de Dios y trataremos precisamente de ver por qué razón hacemos esta afirmación. La palabra que usa el apóstol en donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios es un neologismo que surgió con la iglesia cristiana. No sabemos si fue el apóstol Pablo, probablemente, quien lo introdujo, porque los griegos tenían la palabra neustos, que significaba ser llevado, ser movido por el viento. Palabra derivada de neuma, viento, aire, espíritu, y el verbo que indicaba, o la terminación que indicaba movimiento, y era usado precisamente para referirse a la manera en que las naves de aquel tiempo pues viajaban por el mar, movidas por el viento precisamente, ya que no había todavía el descubrimiento de los motores, ni de vapor, ni mucho menos de combustión interna. Entonces aprovechaban el viento para poder circular por los mares. Pues probablemente sea eh, Pablo el que introduce esta nueva palabra, el neologismo, en el griego, y él dice que toda la escritura es theoneustos, es decir, movido por el viento de Dios o movido por el Espíritu de Dios. Eso precisamente es lo que señala el apóstol cuando dice que la escritura es inspirada por Dios. Pues bien, ¿qué quiere decir con eso? Vea usted que no solamente indica que Dios la movió a los escritores, sino que señala que la escritura, y cuando se refiere a la escritura, está hablando precisamente de los escritos del Antiguo Testamento, ya que a esta altura todavía no se había escrito todo el Nuevo Testamento, aunque van a circular algunos de los libros, y él dice que es útil para enseñar doctrina, es útil para enseñarle a la gente cómo debe actuar de manera recta, que es lo que significa doxa. De ahí viene la palabra docto. Docto es aquel que sabe actuar rectamente. También dice que es útil para redarguir. Y en este caso se está refiriendo a la potencia de la Biblia para convencer a la gente, para producir en el corazón de ellos, por supuesto, la convicción de pecado, la convicción de que hay una manera recta de vivir, la convicción de que no se está actuando en la forma correcta. También dice que es útil para corregir. Es decir, cuando la persona
está yendo por el camino equivocado, entonces la Biblia le dice cuál es el camino correcto. Y también dice que es útil para instruir en justicia, es decir, para perfeccionar a las personas. La Biblia entonces tiene esa utilidad. Por eso yo te pregunto, ¿es la Biblia más que como un libro sobre religión? ¿O piensas que la Biblia es un libro religioso al que los fanáticos y los aficionados se dedican a estudiar? ¿O lo ves como un libro, sí, una buena literatura, pero entiendes que te puede hacer sabio para la vida presente y para la vida futura? Debes aceptar esta realidad. También se nos dice que la Biblia es la verdad comprobada, es decir, ha sido inspirada por Dios, pero hay comprobaciones de que ella es lo que dice ser. En palabras del apóstol Pedro, que te leo en el capítulo 1, versículos 16 al 21, encontramos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sigue diciendo el apóstol Pedro en relación a esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nota entonces el énfasis del apóstol. Hay un contraste, le dice, nosotros no les hemos contado acerca de Jesucristo siguiendo esas fábulas artificiosas, como había en aquellos días. Fábula es una historia, un relato en donde a los animales se les hace parecer con actitudes y con capacidades de los seres humanos. Pues eso es lo que el apóstol está señalando. Está diciendo, nosotros no nos hemos inventado esos puentecitos, esas fábulas artificiosas, sino que le hemos dado a conocer lo que hemos visto, lo que hemos oído, nosotros lo palpamos, nosotros estuvimos con el verbo de vida, como dice Juan. Dice también, y además ustedes tienen la palabra profética segura. En este caso se está refiriendo a los escritos de los profetas en donde se revelaba la persona, la obra y la conducta de este que se proclama como el Mesías. Señala también que no es de interpretación privada. Ojo con esta declaración. Las Sagradas Escrituras deben interpretarse en la comunidad de la fe. Cuando aparece por ahí un fulano diciendo, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, y a mí el Señor me ha revelado esto, y como me lo ha revelado, pues acéptenlo, obedézcanlo, créanlo. Tenga cuidado con eso, porque quien actúa de esa manera, precisamente está actuando no de acuerdo a lo que se enseña en la Biblia. La Biblia debe ser interpretada en la comunidad de los santos. Ni el apóstol Pablo, que habló de que el evangelio que él había recibido era un evangelio por revelación, pero ni él impuso sus creencias, sino que cuando él comenzó a predicar,
fue a los apóstoles, les planteó lo que el Señor le había revelado y ellos se lo aprobaron. Y cuando hubo otra desaveniencia ahí con los judaizantes, otra vez van a Jerusalén, se reúnen los líderes, se reúne la iglesia, discuten el problema, discuten la diferencia de doctrina que tenían, hasta que llegan a una decisión. Y, por cierto, cuando ellos escriben, dicen que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así que la Biblia no es de interpretación privada, tiene que interpretarse en la comunidad de la fe, no es exclusiva de una persona, no es exclusiva de un literato, ni tampoco es exclusiva de un grupo de individuos. La Biblia debe interpretarse en la comunidad de la fe. Y de nuevo aparece aquí la palabra teoneustos, lo cual da el énfasis de que la escritura, tanto las del Antiguo Testamento y ahora las del Nuevo Testamento, no fueron dadas por voluntad humana. Es decir, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu de Dios, teoneustos. Es interesante cómo la Biblia tiene el mensaje de Dios, pero que Dios no anuló la personalidad, no anuló las habilidades y las capacidades de cada uno de los escritores. No fue traída entonces por voluntad humana, sino movido por el viento de Dios, por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que fue inspirada. Por eso te pregunto, ¿aceptas que la Biblia es la palabra de Dios para ti, que fue dada a través de esos santos hombres que escribieron movidos por el Espíritu Santo, lo cual los preservó del error y dieron el mensaje de Dios en sus propias palabras? Palabras humanas para seres humanos, con ideas y figuras humanas, pero un mensaje divino que cambia la vida, que transforma, por supuesto. La Biblia tiene autoridad porque es revelación de Dios. El salmista, en el Salmo número 19, presenta esta realidad, señalando precisamente en los versículos del 1 al 19 cómo la creación revela a Dios. Por ser un poco larga la lectura y por cuestiones de tiempo, solo voy a leer unos cuantos versículos. Pero él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra sale su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los paganos, en el tiempo en que fue escrito este salmo, consideraban que los fenómenos naturales eran dioses. Y por eso, precisamente, el salmista contrasta, señala al sol. Acuérdense que los egipcios en este momento creían que el sol era un dios que se manifestaba de tres maneras, tres dioses. El dios más poderoso era el sol del mediodía, a quien le llamaban Ra. Pues el salmista aquí contrasta esa creencia con la verdad de que los cielos y el sol, precisamente, cuentan, manifiestan
la gloria de Dios. No son dioses, no, son una manera en que Dios, el Dios verdadero, se expresa y expresa su personalidad. Los versículos del 1 al 6 plantean un amplio y un poderoso testimonio acerca de esta creación y del Dios soberano y omnipotente. En los versículos 4 al 6 hay una expresión de regocijo. Me permito leerlos una vez más. Por toda la tierra salió su voz, la voz de Dios, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo, es decir, una vivienda, una morada, para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Bien, aquí entonces manifiesta un regocijo porque por medio del sol Dios está proveyendo todo lo demás. No es el Dios sol el que da, es el Dios todopoderoso que ha puesto al sol allí. Por eso te pregunto, ¿y tú honras a Dios por lo que ves en la creación? ¿O sencillamente pasas desapercibido ese sol, ese oxígeno y todo lo demás que Dios te da? Es interesante y sin duda habrás escuchado este relato del caso de este señor allá en Italia que va a pagar su cuenta del oxígeno que le habían administrado por su problema con la infección del COVID-19. Y entonces, cuando le dan la cuenta, él se pone a llorar y le preguntan, pero ¿por qué llora? Es que no tiene suficiente para cancelar lo que le estamos cobrando, o cuál es el caso. Y él dice, no, señores, no estoy llorando por eso, tengo suficiente para pagar, pero estoy llorando porque cuánta cantidad de oxígeno he recibido día a día y no le he agradecido a Dios. ¿Y tú? ¿Honras a Dios por lo que ves en la creación? La Biblia también infunde nuevo aliento para cada día. Los versículos 7 al 14 plantean esa verdad, señalando esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Notas que aquí se encuentran varios sinónimos de la palabra de Dios. Y por supuesto, estos sinónimos hablan del efecto práctico que tiene la Biblia, que no es solamente un libro de religión, un libro de literatura bonita, sino es un libro práctico. Veamos. Primero dice que le llama a la Biblia ley perfecta. Y dice que esta ley perfecta infunde nuevo aliento, convierte el alma. Le llama también mandato confiable. ¿Por qué? Porque este mandato que es confiable da sabiduría al sencillo, por supuesto, si lo practica. Dice también, le llama preceptos rectos y dice que alegran el corazón. Le llama mandamiento claro porque da luz a los ojos de los ciegos. Además, esta
poesía maravillosa, finaliza en el Salmo con una oración familiar. Él dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cómo puedes tú mostrar que los mandamientos de Dios te son algo más valioso que el oro y más dulce que la miel? Te aseguro que si te interesas en obedecerlos, ellos producirán lo que el salmista aquí dice. El salmista precisamente testifica de su propia experiencia, lo que ha vivido, y por eso está señalando estas verdades. La escritura, la Biblia, tiene autoridad porque da dirección divina. En el Salmo 119, versículos del 105 al 110, encontramos de nuevo una alabanza a la ley de Dios, a la palabra de Dios, al mandato de Dios, a los estatutos de Dios, es decir, todos esos sinónimos que usa el salmista. Te recuerdo que este salmo es una hermosa composición poética escrita de forma acróstica. Cada estrofa, por cierto, nuestras Biblias tienen ese señalamiento, cada estrofa del salmo comienza con una letra del alfabeto y los versos de esas estrofas pues comienzan precisamente con esa letra. Así que si lo vemos desde el punto de vista poético, es una maravillosa obra de arte. Pues bien, este salmo tiene varios paralelismos que se señalan aquí. Déjame mencionarte algunos. Primero, en los versículos 105 y 108 se hace un paralelismo entre la luz que la Biblia da a la persona. Déjame leerte. En el Salmo 105, uno de los versículos más conocidísimos de la Biblia, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego dice en el 108: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. En los versículos 106 y 109 encontramos otro paralelismo en cuanto a seguir los mandamientos de Dios. Juré y ratifiqué, dice el salmista en el 106, que guardaré tus juicios. Y luego en el 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Y en el 107 y 110 se habla de la importancia, de la trascendencia de depender en cualquier situación de los mandamientos de Dios, de obedecerlos. 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y 110. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Así que en las circunstancias adversas o en las alegrías hay que depender de la palabra de Dios. En los versículos 111 y 112, aquí está un contraste también muy interesante. Dice el salmista 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En el 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin.
hasta el fin, es la declaración. Qué importante, qué trascendente. El Salmo 105 realza la necesidad de la Biblia en nuestro andar diario, en nuestro caminar, en nuestro accionar en la vida. Otra vez él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En aquellos días en que no había alumbrado eléctrico ni otros sistemas de alumbrado público, pues las noches muy oscuras había necesidad de alumbrarse, como no habían las linternas que tenemos con energía eléctrica y todo lo demás, pues se ocupaban esas lámparas que ocupaban aceite de oliva. Se dice que había un tipo de lámparas que para poderse alumbrar en las noches y caminar durante la oscuridad, se las amarraban en los pies y de esa manera cada paso era iluminado por la luz de la lámpara. Otros piensan que esta declaración se refiere a la luminaria que había ya en el templo, en el tabernáculo del candelabro de oro que representaba la luz continua de la presencia de Dios. Pues sea como sea lo que tenía en mente el salmista, él está diciendo que los pies al andar en la vida, el accionar de nuestra vida, necesitan luz en el camino. Señala que para él los mandamientos de Dios, es decir, la Biblia, son su heredad. También esto es significativo en la concepción cultural de aquellos días, porque la heredad era la tierra que pertenecía a la familia. En Israel, la tierra no se podía pasar de dueño, sino que debía pertenecer al clan a quien se le había entregado. Entonces, él considera que su mejor heredad es la palabra, los testimonios. Así lo dice. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Esto nos habla del legado de la palabra para las generaciones. Y otra vez él recalca que lo hará hasta el fin de su vida por la sencilla razón que él inclina su corazón a cumplirlos, porque le dan alegría. En el siguiente salmo hace un contraste, en el siguiente verso hace un contraste cuando dice que él aborrece a los hipócritas, pero él ama la ley de Dios. Es la Biblia, el gozo de tu corazón. ¿Se inclina tu corazón a obedecer los mandamientos de ella? ¿O es un libro más? Las respuestas las tienes tú y espero que seas honesto al responderlas. Bien, quiero invitarte a nuestra próxima lección en donde estaremos hablando acerca del hecho de que la Biblia proporciona orientación moral. Quiero recordarte también que para nosotros es de regocijo tener noticias tuyas, así que puedes contactarnos a través del WhatsApp a ese número que tenemos ahí. El 513 es el código del país de El Salvador y el número 7899-3372. También a través de Facebook puedes contactarnos al Facebook Iglesia Nueva Getsemaní de Antiguo Cuscatlán, es una página, o a Getsemaní Antiguo Cuscatlán, en donde con mucho gusto estaremos nosotros pues respondiendo tus inquietudes, tus preguntas, porque para nosotros es un regocijo compartir estas verdades del Santo Evangelio del Señor Jesucristo. Gracias por haber estado pendiente del estudio de hoy y te esperamos en la próxima lección. Por ahora, que Dios te bendiga y que sea la ley de Jehová, el libro de Dios, tu delicia.
tu guía. No te olvides, ella debe ser regla infalible de fe y conducta. Que Dios te bendiga.